Gracias, Octavio. Muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar cuál es la pieza de mano ideal para tu práctica clínica. Tenemos opciones y dentro de esas opciones también hay que considerar algo muy importante, la calidad del producto de nuestra pieza de mano que estamos utilizando. En este caso, para NSK Nakanishi Manufacturing, NSK no es una empresa que fabrica exclusivamente productos dentales. Esto es importante. NSK es una industria japonesa muy grande, muy importante en la fabricación de valeros para todas las áreas de la industria, áreas muy especializadas donde se requieren productos de muy alta resistencia, tanto a temperaturas como a su uso, que no se degraden rápido, que no pueden o no deben de fallar, como en industria aeroespacial, aeronáutica, trenes de alta velocidad, servomecanismos para diferentes tipos de CAD/CAM en la industria también, de mucha precisión. Dentro de todas estas áreas, toda esta tecnología se transfiere en la división dental. Para NSK, la división dental, fabricar piezas de mano, realmente es una división muy pequeña, pero no por esto deja de ser importante. Toda la tecnología desarrollada en otras industrias donde se requieren productos de vamos a decir, que deben ser muy resistentes al desgaste, al uso. Esta tecnología ha sido transferida a la tecnología de las turbinas, de las piezas de mano. Son muy diferentes estas piezas de mano al promedio o prácticamente a la totalidad de lo que hay en el mercado. ¿Qué vamos qué debemos de valorar en una pieza de mano? Durabilidad, fortaleza, que sea resistente. ¿Resistente a qué? A la corrosión, la estructura del metal, no nada más la estructura de lo que viene siendo la turbina, todo en sí, la pieza de mano por dentro, la camisa de la cabeza, el tubito, como decimos, donde sostenemos la pieza de mano, resistente a la corrosión, tanto física como química también. Ahora es muy importante esterilizar nuestras piezas de mano y si tenemos que actualmente esterilizar nuestras piezas de mano, bueno, deben de poder resistir esos cambios de temperatura en el autoclave de calor. Un autoclave pues tiene un rango de funcionamiento entre 120, 100, a veces hasta 135 grados centígrados. Ese calentamiento, ese enfriamiento dilata los metales, pero no nada más el metal de lo que es la estructura de la camisa o la turbina, sino también otros componentes que están dentro del valero y que estos se pueden degradar con mucha rapidez o de una manera muy fácil. Hablando de la corrosión química dentro de la turbina, como les mencionaba, hay estructuras que no son metálicas y que los líquidos se pueden disolver, algunas se disuelven. Todavía hay muchas piezas de mano, pues muy económicas, con tecnología de los 70s, se disuelven estos componentes, ya no funcionan, o estos componentes que ahorita más adelante los vamos a ver, sufren mucho desgaste muy rápido. Un sistema antirretorno en el caso de las piezas de mano de alta velocidad es el agua que pasa a través de la pieza de mano, que esa agua no se regrese, también lo vamos a ver. Y turbinas resistentes actualmente prácticamente todo debemos de tener. Esta imagen me gusta mucho. Este es de las primeras piezas de mano. Estamos hablando de las últimas 3 décadas del siglo XIX. Es una colección privada. Tuve la oportunidad de poder conocer esto. Y si hablamos de este es el inicio de nuestra profesión.
cómo se trabajaba en un inicio, debemos de, bueno, vamos a ubicarnos un poquito en historia. Si hablamos de 1890, unos años atrás apenas se había inventado la bombilla de luz, Thomas Alva Edison, en el año de 1879, es esto. Este tipo de piezas de mano por cuerda de violín, de pedal, todavía se utilizó varias décadas más en el futuro. Y si hablamos de este tipo de piezas de mano, pues todavía prácticamente casi hasta la década de los principios de la década de los 30, en el siglo XX se estuvo utilizando ya en un periodo en donde en la gran mayoría o gran parte del mundo teníamos luz. No ha sido tan sencillo el desarrollo de las piezas de mano de alta velocidad. Veamos un poco de esto acerca de la esterilización de las piezas de mano. Hoy ha cobrado mucha importancia por el coronavirus. Hay otras enfermedades en este periodo de 1974. Este estudio de John Besford es de los primeros estudios, o posiblemente, creo yo, es el estudio más importante que hay. John Besford se dio cuenta después de utilizar una pieza de mano, bueno, aquí hay que aclarar, en 1974 estamos hablando de una pieza de mano de baja velocidad. La pieza de mano está escrito dentro de la historia, se inventó en el año de 1972. Pasaron varios años todavía para que se implementara en odontología la pieza de mano de alta velocidad, aunque he encontrado algunos datos de fechas mucho más atrás del desarrollo de la pieza de mano, hacia el año de 1955 en Alemania. Por ahí hay algunos datos que no he podido confirmar bien. Yo les dejo ahí parte de la historia de lo que he encontrado. Bueno, John Besford trabajó con una pieza de mano de baja velocidad como se hacía en esta época para hacer operatoria dental o para hacer cualquier otro trabajo en la boca del paciente. ¿Qué fue lo que hizo él? Él tomó la pieza de mano. El paciente, al voluntario, lo que hizo fue poner un dye, es decir, poner una solución fluorescente en la boca del paciente que quedaba en la saliva. Trabajaron con esta pieza de mano, terminan de trabajar con la pieza de mano de baja velocidad, la desarman, ponen luz ultravioleta y encuentran que adentro de la pieza de mano hay residuos de bacteria de lo que era la boca del paciente. Esta pieza de mano previamente había sido, estaba limpia, estaba estéril, había residuos de diente y había residuos también de sangre dentro de la pieza de mano. Esto, no por ser una pieza de mano de baja velocidad, se puede decir, no sucede con las piezas de mano de alta velocidad. El comportamiento es exactamente el mismo. John Besford entonces empieza a ver algunas cuestiones de que las piezas de mano se tienen que esterilizar, pero él no fue el primero en decir que debemos de, bueno, en este momento no se decía tanto esterilizar, era la higiene de la pieza de mano, mantenerla limpia, nada más se enfocaba a la limpieza exterior de las piezas de mano. Pero esto no es de 1974 de John Besford, ya desde 1890 se dan las primeras recomendaciones acerca de esto, de la higiene de la pieza de mano, de poderla limpiar, pues nada más por el exterior. Él ve que los agentes químicos no fueron eficaces, no alcanzan a eliminar todos los microorganismos. Solamente los agentes químicos, cuando la limpiamos por el exterior, eliminan lo del exterior, pero todo queda adentro. Los rayos ultravioleta nada más son eficientes por el exterior para esterilizar la superficie.
Los rayos gamma, bueno, los rayos gamma se usan, por ejemplo, para esterilizar los implantes, por ejemplo, un ejemplo, lo que es injerto de hueso cuando se trabaja en cirugía, también está esterilizado por rayos gamma. Es muy sofisticado, es para instalaciones muy grandes, hospitalarias, industrias. Esto no es accesible para nosotros para la práctica diaria. El calor seco no es recomendable para las piezas de mano, daña la pieza de mano. El autoclave ya en la década de los 70 fue lo más eficiente, funciona muy bien y llegaron a la conclusión que a 130 grados centígrados en el autoclave por 3 minutos era suficiente para esterilizar una pieza de mano. Los métodos mostraron que no eran capaces de eliminar residuos de saliva del interior de la pieza de mano. Ese es otro problema, se puede esterilizar, pero para que la pieza de mano quede bien limpia, es lo que se menciona hoy, hay que procesar la pieza de mano, debe de llevar un proceso de limpieza esto para que los residuos que están en el interior los podamos empezar a remover. Aquí lo puse con rojo. En este artículo de John Besford, él menciona que es recomendable, por lo menos ya en esta época, en los 70s, todavía no usábamos piezas de mano de alta velocidad, y él dice que debemos de tener 2 juegos de pieza de mano en el consultorio, al menos para que entre cada paciente poderlas procesar, limpiar y esterilizar. Entonces, en este artículo, ¿qué es lo que sucede? Las piezas de mano limpias, no estériles, muestran un pequeño número de organismos dentro de la pieza de mano. Este artículo es importante porque las piezas de mano de alta velocidad se empezaron a utilizar o llegaron a las manos de los dentistas en general a finales de la década de los 70s. No hace mucho, no es una herramienta que usemos de hace mucho tiempo relativamente, pues, si no nueva, no reciente, pero no tiene mucho tiempo y ha ido evolucionando mucho desde que se inició en su uso a finales de los 70 hasta hoy en día. Lo mismo que encontró John Besford en su estudio que hizo con baja velocidad, sucede con las piezas de alta velocidad. Puse de fondo una imagen como marca de agua por lo siguiente. Entra el aire en este sentido. No sé si se ve mi cursor en la pantalla, Diana. Ok, aquí Sí, como doctor, sí lo está, vemos. sí se ve el cursor, gracias. Sí. Entra el aire, gira la turbina, gira así hacia la derecha siempre, pero al girar el movimiento hace torbellino. En una turbina convencional, como la gran mayoría de las piezas de alta velocidad, este movimiento hacia la derecha en torbellino succiona todo lo que hay aquí donde va la fresa. Se va hacia adentro de la turbina al girar el aire por el mismo tubito donde tomamos la pieza de mano. El aire retorna por este tubito y sale más o menos por donde están las mangueras, donde se hace la conexión. Tal vez algunos se han dado cuenta. Otra parte del aire sale por acá arriba, donde se hace la conexión, donde se coloca el botafresas. Mucho de este aire, bueno, se pierde, después vamos a ver esto. Pero se succiona el agua, succionamos, ¿qué succionamos? Pues el agua, la saliva, los microorganismos, podemos succionar los residuos del diente cortado y podemos succionar, pues succionamos hacia adentro de la pieza de mano toda la flora bacteriana de la boca del paciente. Por eso dice, la contaminación por organismos de la pieza de mano después de su uso fue evidente. Ese es el por qué se contamina el interior. Es evidente limpiar el exterior de la pieza de mano, pero nos dicen en el estudio, no eliminará la posible fuente de infección cruzada que representa la contaminación de la luz, es decir, del interior de la pieza de mano. Se ha demostrado que existe la vía de transmisión de patógenos. Los patógenos podían transmitirse con relativa facilidad por esta ruta de un paciente a otro y esto ha sido
muy bien documentado la transmisión de enfermedades y ha habido algunos casos que han llamado la atención. Aquí tenemos uno. Es la transmisión de hepatitis B. Esta información es del CDC, del Centro de Prevención del Control de Infecciones de Estados Unidos, publicado en su journal de ellos, JAMA, es de 1974, es el más antiguo que encontré, es el más popular. Parece ser este es el primer caso documentado de hepatitis B transmitida del dentista hacia los pacientes y no quedó muy claro exactamente cómo fue. Vamos a revisar esto así rápido. Es de 1974, dos dentistas que trabajan en el mismo consultorio se contaminan de hepatitis B. Un solo dentista infecta a 12 pacientes en un periodo de 4 meses. Son muchos pacientes contaminados por hepatitis B en un lapso de tiempo muy corto. Aquí hay, antes de llegar al tipo de transmisión, hay algo que debemos de valorar y voy a ser sincero, fue la forma en que luego, la primera forma, como lo pensé en ese momento cuando estaba leyendo el artículo, es, nos preocupan los pacientes, es cierto, es nuestra responsabilidad. Esto actualmente se está muy legislado también en la cuestión de transmisión de enfermedades y debemos de cuidar al paciente. Pero para poder cuidar al paciente, la reflexión es la siguiente. Primero me tengo que cuidar yo, como es decir, el profesionista, el dentista. Nos tenemos que cuidar nosotros mucho. Si nosotros tenemos conciencia y entendemos esto muy bien y vemos lo importante que es y estamos bien nosotros, pues es porque tenemos todo dentro del protocolo, los parámetros adecuados para trabajar. No nos estamos contaminando. En ese momento nuestros pacientes están seguros. Tenemos, creo yo, primero que empezarnos a cuidar nosotros. Si hablamos de una contaminación parenteral, que es como se transmite una hepatitis B, una hepatitis C y también el SIDA, es decir, que a través del contacto directo entre la sangre de un paciente y la sangre o las mucosas de otra persona, o el contacto de una persona que tenga el virus, del virus en contacto con otra mucosa, que es el que se refiere parenteral, aunque no haya sangrado, es posible que se dé la contaminación, la transmisión de la enfermedad. Si hablamos de una transmisión por contacto directo, es el contacto con las superficies contaminadas por instrumentos, agujas, que están contaminadas por hepatitis B, C, y tocamos esa superficie. Puede ser un paciente inmunológicamente deprimido y tenga contacto con esto, se va a contaminar. La transmisión de la hepatitis B se puede dar de paciente a paciente. ¿Por qué? Por pequeñas cantidades de sangre, instrumentos incorrectamente procesados, nada más se limpiaron con alcohol, con cloruro de benzalconio, que es muy popular, esterilizar nuestras cosas con cloruro de benzalconio, no hará que el equipo quede libre de virus de hepatitis, y si no queda libre de hepatitis B, no queda libre de hepatitis C y no queda libre tampoco del virus de inmunodeficiencia. Las agujas, jeringas reutilizadas, hace décadas atrás, esto era muy, lo hacían mucho, reutilizar agujas y jeringas en nuestra práctica privada y pública. Otro medio posible de la propagación de la hepatitis B es la aerolización de sangre o saliva
infectada. Es decir, cuando trabajamos con la pieza de alta velocidad, igual vamos a ver esto de un estudio reciente apenas del año pasado, si no mal recuerdo. En el caso del SIDA, y es otro estudio también, es de 1990, igual un estudio, una investigación realizada por el CDC, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. O sea, es un instituto muy serio, no es cualquier referencia bibliográfica la que les estoy presentando. ¿Qué tenemos aquí? Es un paciente femenino con la tensión dental, 2 exodoncias, terceros molares. El dentista fue diagnosticado con SIDA 3 meses antes de la atención del paciente. La paciente fue diagnosticada con VIH 24 meses después de la atención dental. El tipo de transmisión, como lo marcan, es directa. La transmisión del virus de la hepatitis B, que tiene patrones de transmisión epidemiológicos, se los acabo de explicar, son similares, es lo mismo para el VIH, de trabajadores de la salud a pacientes durante intervenciones médicas invasivas, cirugía ginecológica y la atención dental. Así tal cual está en la publicación. Somos una de las profesiones, junto con otras áreas de la medicina, de más alto riesgo, tanto para el paciente, pero no nada más para el paciente. Lo que quiero dejarles, comunicarles y decirles a todos mis colegas que nosotros también estamos muy expuestos a ser contaminados con alguna bacteria o virus de una forma muy sencilla. Podemos sufrir algún daño. El cumplimiento de las precauciones universales, ¿a qué se refiere? Incluida la prevención del contacto directo con la sangre de parte del dentista, que no llegue a las manos, la desinfección y esterilización adecuada del equipo que vamos a utilizar para la atención del paciente. Aquí quiero hacer un alto antes de seguir y brevemente platicar cómo ha sido la evolución, digamos, de cuando llegué a la escuela a estudiar odontología actualmente, hoy en día. Y no nada más es porque se haya estudiado en México, era más o menos lo mismo en todas partes, les puedo asegurar. Si estamos hablando final de la década de los 70s, todavía en la década de los 80s, cuando estábamos en la escuela, no se usaba cubreboca, no usábamos guantes, no era necesario, no estaba, incluso no estaba dentro del protocolo. Fíjense la época en donde estamos. Se empezaban a utilizar, apenas tocó utilizar la primera generación de las piezas de mano de alta velocidad, mucho ruido, poco torque, tardaba uno mucho en preparar. Bueno, esa es otra historia. Seguimos trabajando algunos años de esta forma. Después fue más o menos a mitad de la década de los 80s o en ese periodo de la primera parte de la década de los 80s, en donde la hepatitis B, hepatitis C empieza a convertirse en un problema de salud pública, cuando empiezan a cambiar las cosas. Se empezó a introducir, digamos, en los protocolos que deberíamos usar guantes para trabajar. Se introdujo ya también de forma obligatoria que deberíamos de usar cubrebocas. Pero ahorita los que son jóvenes están pensando, ya vendían guantes desechables. No, no había guantes desechables en esta época. Eran los guantes de látex, los cuales, pues en teoría deberías de lavar, se entalcaban por dentro, ya saben, conocen el proceso, había que esterilizar
idealmente, pero bueno, no, lo que sucedía, vamos a ser sinceros, o sea, la realidad, lo que sucedía en la clínica era, me ponía mis guantes de látex limpios, en el mejor de los casos lavados, ni siquiera esterilizados, y con eso trabajaba todo el día. Realmente no estábamos cuidándonos, ni estábamos cuidando al paciente. Entonces, era muy fácil, pues, poder adquirir cualquier microorganismo. Después, en 1981, aparece el virus de la inmunodeficiencia humana. Para la década, a inicios de 1990, el VIH ya era un problema de salud pública también a nivel mundial, y aquí hay cambios muy, muy, muy importantes para la atención del paciente. El guante desechable, lentes de protección, los lentes de protección para trabajar en la clínica. En un principio, si regresamos a la época de los 70, no se utilizaban. Vean cómo hemos ido evolucionando. Cuando hablamos de la aerolización, es esto cuando estamos trabajando con el paciente. Se ve ahí una nube de algo, es agua. Todo esto cuando estamos trabajando con el paciente, queda contaminado por todos los microorganismos que están en la boca, que están dentro. Y este spray queda en el medio ambiente. Aquí hay un estudio del Journal American Dental Association del 2020, en el año en el que empezó la pandemia. Es de septiembre. ¿Qué es lo que hicieron? De estos ya hay varios estudios hacia atrás, no es el primero. Ha habido bastantes estudios al respecto de esto. ¿Qué trabajaron? Trabajaron con una pieza de alta velocidad, con un contraángulo, un escaneador o una pieza de ultrasonido. ¿Qué encontraron? Pues lo que encontraron, los puntos rojos, son todas las áreas donde encontraron contaminación de bacterias. Toda la unidad, por todos lados, queda contaminada de bacterias por esta nube del spray de la pieza de mano. Y esto vino a referencia, obviamente, por el coronavirus, y esto llevó a algunos países el conocer esta información. Y ya se sabía, no exactamente por este estudio, que en algunos países la atención dental se tuvo que detener, no exactamente una prohibición, pero las autoridades en algunos países solicitaron detener la atención dental, y no hubo atención dental durante 2 años. La economía de los dentistas fue fuertemente, obviamente, golpeada. La única atención que se podía dar era una urgencia, un dolor de muelas, como dice el paciente. Pero el estudio no solamente llegó a esto. ¿Qué más nos aportó el estudio? En este estudio encontraron que no nada más el cubículo donde se encuentra la unidad dental se encuentra contaminado por las bacterias de la aerolización que se da al momento de trabajar con el paciente, sino que todo el consultorio, a decir verdad, queda contaminado. Hasta la sala de espera queda contaminada. De este estudio, los estudios del CDC y todo esto, surgen modificaciones y una cierta obligatoriedad de cómo se debe de hacer la atención dental, no porque nada más por el coronavirus en esta pandemia, sino que quedó como algo establecido, obligatorio, legislado, vaya. Es a lo que me refiero. Entonces surgen modificaciones y una cierta obligatoriedad, es decir, lavar la superficie con agua y jabón. ¿De qué? Del sillón, de la unidad dental, secarla para sanitizarla. Posiblemente puede ser con un cuaternario, con una solución con sales de cuaternario de amonio,
limpiarla con una toalla húmeda, ya son muy fáciles ahora de encontrar, muy económicas. Todas las superficies del cubículo, mesas, muebles donde trabajamos, los rayos X, la computadora, pantallas de la pantalla de la computadora, la pantalla de la televisión, la puerta, la perilla de la puerta, y también hablan del medio ambiente, de lo que estamos aspirando dentro del cubículo, debe de ser sanitizado. Hay aerosoles especializados que son con componente de sales de cuaternaria de amonio para más o menos dejar limpio el medio ambiente. No dejan el medio ambiente estériles, no son tan, hablando en un porcentaje, tan eficientes, pero sí ayudan a mejorar el medio ambiente de lo que respiramos. Hay estudios de estos aerosoles más o menos con una efectividad alrededor, en el mejor de los casos, del 70%, no más, ayudan, pero no nada más es el aerosol que echamos al medio ambiente o aplicamos al medio ambiente, sino es la limpieza de todo, porque en el artículo hablan que no nada más está contaminado con bacterias la unidad o los muebles, sino que encontraron que las paredes del cubículo y el techo del cubículo también había microorganismos. Aquí abajo en esta segunda diapositiva que dice SARS-CoV-2, está el artículo del año del 2015, de diciembre del 2015 de Nature Medicine. Es el primer artículo que nos habla sobre el coronavirus cuando lo descubrieron y lo fácil que era que pudiera mutar para pasar al ser humano. Ahí les dejo la referencia bibliográfica, es el artículo número 1. Regresemos al CDC. ¿Qué ha pasado con el CDC? El CDC en el 2003, mucho antes de la pandemia, ya con lo que se había visto, los casos que hubo de hepatitis que ha habido de contaminación al paciente o por SIDA, llegaron a lo siguiente. El CDC aporta recomendaciones a partir de lo que encuentra. Establecen que se deben de seguir de cerca las instrucciones del fabricante para la limpieza, lubricación y esterilización para garantizar tanto la efectividad del proceso como la longevidad de las piezas de mano. Hay normas dentales de cómo se debe de fabricar una pieza de mano para los fabricantes alrededor del mundo. Por ahí va a aparecer el número que es de ISO, incluso cuánto debe de durar, por lo menos el mínimo del tiempo que debe de durar una pieza de mano estando realizando todo este proceso después de cada paciente. Y nos dice, de hecho, después de la desinfección de la superficie de estos instrumentos dentales, el mecanismo de turbina interno retiene sangre y saliva, así como virus y bacterias, que también debe de ser procesada de alguna forma en el interior para tratar de dejarla limpia o por lo menos purgar lo que trae adentro, ¿no? Adherido. Las pautas del CDC para la prevención y el control de infecciones establecen que entre los pacientes, el personal de atención dental de la salud debe de limpiar, esterilizar con calor las piezas de mano y otros instrumentos intraorales que se puedan quitar de las líneas de aire y agua de las unidades dentales. Es decir, que entre paciente y paciente debemos de estar haciendo todo este proceso. Esta recomendación se basa en estudios que han demostrado que los componentes internos de las piezas de mano accionadas por aire, sean alta o baja velocidad, pueden contaminarse con material del paciente. Ya habíamos hablado de todo esto, y que después pueden ser expulsados a la boca. ¿Y el CDC de qué habla? Pues, ¿qué debemos de procesar y esterilizar en autoclave?
piezas de mano de alta, piezas de mano de baja, las piezas de mano de los motores eléctricos, las piezas de mano de ultrasonido, los escaneadores neumáticos, las puntas de la jeringa triple de metal, o bien entonces vamos a usar puntas de jeringa triple desechables para cada paciente, pero las puntas de triple desechables están nuevas, pero no vienen estériles, están nuevas, pero no están libres de microorganismos, hay que esterilizarlas. En este caso, la OSHA, la administración para lo que es el riesgo de los trabajadores de la salud, la OSHA se basa en todas las recomendaciones del CDC. Normalmente las toman las recomendaciones y las aplica como una reglamentación o un protocolo obligatorio, esto es, dentro de los Estados Unidos, cómo se están haciendo las cosas o cómo se están trabajando. ¿Qué pasa con esto? La práctica de la odontología implica el frecuente uso de instrumentos tales como turbinas dentales, micromotores o piezas de mano rotatorias, raspadores ultrasónicos, jeringas de aire y agua que crean aerosoles que contienen gotas de agua, saliva y sangre, microorganismos y otros fluidos corporales, partículas, desechos, todos los cuales pueden contribuir a la generación de gotas en aerosol y por lo tanto a la transmisión no nada más del coronavirus, sino de otras múltiples enfermedades. Entonces, la recomendación que es aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de salas, equipos, como mínimo, asegúrese de que las habitaciones del equipo se limpien entre pacientes y no es por la pandemia del coronavirus. Esto ya quedó como una obligatoriedad en atención dental de cómo se deben de hacer las cosas o cómo debemos de trabajar. Y esto nos lleva, estas recomendaciones, a la pregunta entonces, ¿cuántos juegos de pieza de mano estamos requiriendo actualmente? En 1974, John Beresford hacía la recomendación de 2 juegos. Tal vez actualmente necesitemos 4 o 5 juegos, depende. ¿De qué? Depende de cuántos pacientes estemos viendo diario o podamos ver diario. Y pues si nos da tiempo de poder procesar la pieza de mano, esterilizarla para poderla volver a utilizar. Porque no nada más es la pieza de mano. Hablo de 4 o 5 juegos. Un juego estaría haciendo la aclaración que es una pieza de alta y una pieza de baja velocidad. Si estamos haciendo alguna restauración o vamos a cementar, por ejemplo, alguna restauración, necesitamos tanto la pieza de baja velocidad como la de alta velocidad para trabajar y pues debe de estar limpio. Y esto es en base, aquí se los dejé, información muy seria, muy bien investigada y reglamentada. ¿Qué tenemos? Aquí tengo una turbina convencional, tecnología de la década de los 80, se sigue usando una turbina clásica. Todavía este tipo de diseño clásico de turbina se utiliza actualmente en muchas marcas, no nada más para esto. Se desarmó la pieza de mano. Está oscuro, está negro. Está oscuro, está negro. Se ve así como puntitos. El metal está corroído. La aleación de este metal está corroída. Todo esto negro son colonias de bacterias. Si hablamos aquí es a lo que se refieren los estudios. Si hablamos de colonias de bacterias, de un conteo de qué es lo que podemos tener aquí,
Pues aquí estamos hablando de miles de millones de bacterias en esta superficie, y no nada más aquí en la cabeza de la pieza de mano. El tubito, si lo desarmamos, más o menos está igual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, limpiamos la cabeza, el interior de la cabeza de la pieza de mano. No se cae todo, quedan áreas negras, puede ser corrosión, puede ser todavía colonias de bacterias muy incrustadas. También lo que tenemos aquí, a esta altura dentro, tenemos un orrin azul, está negro, tiene bacterias incrustadas, tiene bacterias incrustadas. Esto es lo que le da la centricidad, digamos, a este tipo de modelos de piezas de mano, la centricidad, y tiene que ver este orrin o los empaques con la vibración, muchas cosas, lo vamos a ver. Si lo vemos con más aumento, tenemos las fotografías que hice bajo el microscopio. Este es el rotor, está corroído, tiene corrosión, tiene incrustado también bacterias. Este es el valero. Toda esta costra que tenemos o esta nata son detritos de todo lo que cortamos de la boca, residuos de muchas cosas, colonias de bacteria. Es como un lodo el que tenemos ahí, pero es un lodo donde el contenido es pura bacteria lo que tenemos aquí. Si desarmamos el valero, aquí está desarmado, lo vemos con aumento a 20x. Aquí hay una hendidura que es donde corre el balincito, como lo conocemos, la ruedita que lleva dentro de metal, porque es una turbina clásica de los 80s. Rodamiento, le digo yo, es metálico, ahora son cerámicos, ha cambiado. Está lleno de bacteria todo esto. Este tipo de piezas de mano, cuando no las hemos cuidado, no las hemos estado reprocesando y esterilizando después de cada paciente, les quiero decir que no, ya no las podemos poder seguir utilizando, las tenemos que retirar de uso. Yo digo, las tenemos que jubilar estas piezas de mano. No es posible dejarlas ya limpias. Si se dan cuenta, la tratamos de limpiar, lavar, y no fue posible poderlo dejar limpio. Esta es la armadura. Aquí en cada espacio va una bolita de metal, el rodamiento o el balincito. Me voy a regresar la imagen. Aquí lo vemos como una U más o menos, y en cada U ahí es donde va y no fue posible poderlo dejar limpio. Esta es la armadura. Aquí en cada espacio va una bolita de metal, el rodamiento o el balincito. Me voy a regresar la imagen. Aquí lo vemos como una U más o menos, y en cada U ahí es donde va y no fue posible poderlo dejar limpio. Esta es la armadura. Aquí en cada espacio va una bolita de metal, el rodamiento o el balincito. Me voy a regresar la imagen. Aquí lo vemos como una U más o menos, y en cada U ahí es donde va y no fue posible poderlo dejar limpio. Esta es la armadura. Aquí en cada espacio va una bolita de metal, el rodamiento o el balincito. Me voy a regresar la imagen. Aquí lo vemos como una alrededor de la armadura exterior del rodamiento para centrarlo. Pero es un O-ring que es un plástico que se va a degradar con el proceso de estarlo esterilizando en autoclave muy rápido. Esto vibra cuando la armadura del rodamiento se va desgastando y las separaciones se van perdiendo. Es cuando estas turbinas se empiezan como a atorar, como a brincar, y ya no empiezan a ser eficientes.
Este video lo hicimos antes de desarmar la turbina. Aquí pueden ver la costra, miren, esto negro, esta costrita es lo que habíamos visto en la foto al microscopio. Todos estos son residuos de detritos, dientes, sangre, saliva, microorganismos de todo tipo. Desde que estudiaba hace muchas décadas atrás, desarmábamos de repente las piezas de mano. Antes, la primera generación, las piezas de mano no duraban mucho, a decir verdad, se descomponían muy rápido, era la armadura del rodamiento, no eran muy durables. Las desarmábamos por curiosos, éramos estudiantes, y veíamos esto, que estaba por dentro sucio, estaba negro, y nos decían, no, eso es del aire, de los compresores, todo lo que carboniza, el aceite y demás, y se ensucia la pieza de mano, y como esto trabaja muy rápido y hay mucha, aquí revoluciones muy altas, la presión del aire y todo, ahí se muere todo, ahí eso mata todo. No se preocupen, no, ustedes, esto no contamina ni se contamina de bacterias, me quedó eso muy grabado desde que era estudiante. Pues no es cierto, son bacterias. Ahora vayamos a un contraángulo. En el caso, desarmé el contraángulo por el estudio de John Besford que leí de 1974. Agarré un contraángulo viejo que pues, ya se le sale el cepillo de profilaxis, ya se acabó el contraángulo. Un contraángulo que quedó ahí, se usó. Voy a ser sincero, nunca, como todos nos pasa, no se reprocesaba, simplemente se limpiaba el exterior, vamos a hablar con la verdad. Y pues, contraángulos, ahí hay un cajón con muchos contraángulos que pues, ya se acabaron y ahí se quedaron. Vamos a desarmar uno, tomamos uno al azar, quitamos la tapita, esta es la parte de abajo del contraángulo donde insertamos el cepillo de profilaxis, por así decirlo, y lo fotografiamos bajo el microscopio a 20X. Aquí tenemos una costra. Esta costra que tenemos aquí adherida, bien pegada, no es aceite como les platicaba, adherido del compresor. Todo esto es bacteria adherida que tiene esto. Mucha bacteria. Está muy contaminado. Pero lo mejor de todo es la siguiente fotografía. Van a ver, les va a encantar. Esta es, por decir, la turbina que está dentro de la cabeza del contraángulo. Es muy fácil sacarla, es muy sencillo. Todos la pueden desarmar. Y vista al microscopio bajo 10X, no muchos momentos. Cuando lo vi, me impactó. ¿Qué tenemos? Muchas cosas adentro del contraángulo. Esta es la parte que habíamos fotografiado de este lado. Este es el interior. Todo esto son residuos que llegaron aquí de la boca, puede ser, pues, ¿qué va a ser? Pasta profiláctica, si estamos haciendo limpiezas, todo lo que removemos de bacteria, mucha sangre que queda aquí, microorganismos, corrosión, también un poco de corrosión, pero más que corrosión, vean todo esto. No, pareciera corrosión, yo les diría, eso es acumulación y crecimiento de colonias de bacterias. ¿Qué me quedó en la cabeza después de ver esto? Lo que más contamina, creo yo, es la pieza de baja, el contraángulo, más que la pieza de alta velocidad. No hago menos y no quiero decir, ojo, que no debemos de cuidar el reprocesamiento y la esterilización, dejarlo el de la pieza de alta velocidad. Es para ambos, pero el que más debemos de cuidar y debemos de poner mucho más atención es el contraángulo de baja velocidad. Es el que más nos puede contaminar
y empezar a sembrar bacterias por todos lados. El contraángulo, este es el estudio. Puse aquí lo que era un resumen del estudio del 1974 de John Beresford, ya les había platicado. Lo hizo con un contraángulo precisamente. Puso un dye a la saliva, o sea, algo fluorescente a la saliva, trabajó y después de trabajar en el paciente, lo desarmó, lo vio y encontró sangre, saliva, bacterias, residuos de diente y todo. Entonces, pues nada más es que corroborar que lo que puso John Beresford en su artículo en el año, lo que hizo en el año de 1974, al desarmar un contraángulo así que se usa todos los días, es cierto. O sea, estamos corroborando de cierta forma lo que por primera vez nos enseñaron en 1974. ¿Cómo es una turbina NSK? Una turbina NSK, de las piezas de mano de alta velocidad, el diseño es diferente a lo que está en el mercado. La turbina está dentro de este barrilito, aquí adentro. Este es el rotor o las aspas. Viene aquí adentro, un cartucho. Y este cartucho entra aquí en la cabeza y este cartucho ya contiene aquí abajo, aquí, cuando se inserta, se acomoda bien las salidas de agua. En el caso de las piezas de mano que tienen su spray de 4 hoyos, su tapa donde está el sistema push button. Ahorita les voy a ir explicando acerca de este cartucho y tiene muchas ventajas en relación a la pieza de mano tradicional. Si vemos esto esquematizado aquí, la armadura del rodamiento en relación a cómo están la gran mayoría de los rodamientos en las diferentes piezas de mano, la armadura envuelve por completo en relación a la pieza de mano tradicional. Si vemos esto esquematizado aquí, la armadura del rodamiento en relación a cómo están la gran mayoría de los rodamientos en las diferentes piezas de mano, la armadura envuelve por completo en relación a la pieza de mano tradicional. Si vemos esto esquematizado aquí, la armadura del rodamiento en relación a cómo están la gran mayoría de los rodamientos en las diferentes piezas de mano, la armadura envuelve por completo en relación a la pieza de mano tradicional. Si vemos esto esquematizado aquí, la armadura del rodamiento en relación a cómo están la gran mayoría de los rodamientos en las diferentes piezas. Técnico de NSK directo, por favor, y pueden cambiar el cartucho, vuelve a funcionar su pieza de mano, queda bien, o más práctico, volver a comprar otra pieza de mano. Donde tiene la inserción, el agujerito del botafresas, tenemos una pérdida muy grande de aire. Es decir, tenemos una pérdida de aire de entre el 40 y 50% más o menos. Y ese 40-50%, o en el mejor de los casos 35%, vamos a decir, vamos a ayudarle de pérdida de aire. Si tenemos pérdida de aire de lo que está entrando aquí, tenemos pérdida en las revoluciones por minuto. Esto rota menos y tenemos menos fuerza de corte. Estamos perdiendo torque, fuerza para cortar. Así es como está fabricada una
turbina NSK. Es una sola pieza, no se pueden desarmar los valeros, no se pueden cambiar, todo está dentro del barrilito, dentro del cartucho, están los balincitos, la armadura, del valero, la armadura exterior, el rotor, y después, bueno, aquí faltaría en este diagrama el barrilito, aquí así. El barrilito, vieron, tenía agujeritos, esta entrada, está la entrada del aire para rotar, en este sentido aquí, y por aquí, si fuera un sistema de 2 vías más esquematizado, el B2, o sea, el borde, el agua entra por aquí para salir acá en los 4 agujeritos. Este diseño del rotor, aquí hay diferentes tipos de turbinas de diferentes marcas. El que habíamos visto es muy liso, parecido a esto. Lo único que centra a la turbina son estos O-rings, pueden ser redondos, pueden ser cuadrados, los O-rings, nada más. Pero esto queda, cualquiera de estas turbinas, dentro de la cabeza. Gira y cuando gira tiene cierta vibración. Esta vibración se transfiere aquí a la fresa. No se ve a simple vista, es cierto, ya por ahí hace algunos años atrás vimos algo bajo el microscopio, se nota bajo el microscopio bien este tipo de vibración. Pudiera en cierto momento influir en nuestra calidad de nuestra preparación, sí puede influir un poco también. Después, otro de los aspectos que tenemos aquí en el diseño de las aspas del rotor, si observan, todos son planos. Y como esto no está dentro de un cartucho, la distancia que hay de esta orilla a la camisa, donde entra la turbina, ese espacio es muy grande y dependiendo el ángulo que tenga esto, la inclinación, al paso de aire, es lo que nos va a dar el ruido, ese chillido que tiene la pieza de mano tan agudo y tan alto, que en promedio en la pieza de mano normal, convencional, que se está vendiendo, está alrededor de los 80 decibeles, 75, 80 decibeles, pero en un sonido muy agudo, el cual percibimos que es mucho más alto, es demasiado alto, 80 decibeles. Es esto, el cartucho entra aquí, el aspa del rotor, en el caso de la turbina de NSK, tiene cierta curvatura, si se fijaron, tiene mayor angulación que otras turbinas. Esto ayuda dos cosas. Uno, esta curvatura y esta angulación, a que sea un poco más silenciosa y la diferencia a otras marcas es notable, la verdad. La eficiencia de esta curvatura y esta angulación la hace más eficiente a la rotación, aprovechar más la cantidad de aire para poder proyectar mayor revoluciones por minuto, un mejor torque, mayor eficiencia en el corte. Y al estar dentro del cartucho, lo que les había mencionado, el aire no se nos está escapando tan fácil aquí arriba. El aire queda muy encerrado aquí. Habíamos dicho un poco presurizado el aire, el cual hace que esto gire con más fuerza para hacer más eficiente nuestro corte. Corrosión. NSK ya desde algunos años atrás, mucho antes de la pandemia, por las modificaciones y todas las recomendaciones que habían estado apareciendo en el CDC en los Estados Unidos, habían estado trabajando, cambiaron la composición de sus aleaciones
en la estructura de sus piezas de mano. Este es el eje donde va, donde ensamblan los valeros, que es una sola pieza. En relación a otras marcas, dejaron en hipoclorito de sodio con un pH 10, 24 horas esto, y lo desarmaron, y esto fue lo que encontraron. Esto, la corrosión, pues sí, daña mucho a una pieza de mano. También debemos de considerar la armadura del rodamiento. Se daña, se puede disolver con algunas sustancias. Ahorita vemos, se están utilizando sustancias alcalinas para limpiar actualmente nuestras piezas de mano. Todavía existe la costumbre de poder sumergir la pieza de mano en ciertas soluciones para tratar de limpiarlas. No es muy recomendable, tal vez algunos colegas ya se habrán dado cuenta que sumergir la pieza de mano a alta o baja velocidad, ya sea el contraángulo en la baja velocidad o el contraángulo recto en la baja velocidad, lo sumergen en ciertas soluciones, se echa a perder después, ya no sirve, aún siendo de marca, ya no vuelven a funcionar, se atora, se queda trabado. ¿Por qué? Porque sea contraángulo para baja, el contraángulo recto para baja, sea la pieza de mano de alta velocidad, llevan valeros y cada valero lleva una armadura que es un polímero. Ese polímero con determinadas soluciones, dependiendo de la composición de que esté hecha esa armadura, se puede o no se puede disolver, o como que se va a resecar y cuando esté trabajando, trabaja y de repente se atora después de lo que le metí en la solución. Se desquebrajó la armadura del rodamiento. ¿A qué me refiero? La armadura, el retén del rodamiento, esto que envuelve. Estos son en los valeros convencionales. Estas bolitas que le llamo rodamiento, técnicamente el balincito, son de acero en la gran mayoría. En el caso de las turbinas de NSK, los valeros tienen una alta resistencia a la oxidación, cambió la aleación, no se va a atorar. Una alta resistencia a la esterilización por en autoclave, porque la composición de este retén o armadura que le estoy mencionando, de ambas formas lo mismo, la composición es diferente a lo que están usando todas las marcas. Este retén o de cómo lo fabricó NSK, lo tomó de otras áreas de su industria donde están fabricando valeros de muy alta resistencia al desgaste para ponerlo aquí. Ahorita lo vemos. Tiene una fuerza excelente, o sea, es muy resistente, rigidez, tiene mucha resistencia a la deformación, bajo carga continua, a largo plazo, y si hablamos a largo plazo, fatiga. ¿Por qué? Porque esto está girando y al girar se está moviendo en un sentido y se desgasta más un lado que otro. Entonces, ese desgaste, lo que vimos, ¿se acuerdan del retén que vimos convencional, cómo se estaba haciendo hilitos? Es por desgaste. En el caso de este retén para NSK, es un material PIC. Un PIC es un poliéter cetona, que es muy resistente a muchas soluciones. No se disuelve, no se disuelve tan fácil en este sentido. Es muy, muy, muy resistente al desgaste. Esto gira muy rápido, estamos hablando 200,000 revoluciones por minuto, muy, muy conservadoramente. Esto es cerámica, es muy resistente, esto es muy resistente al desgaste sobre el acero. Esto se desgasta muy fácil en otras composiciones. Veamos. En otras composiciones, por ejemplo, esta es una armadura similar a lo que está haciendo NSK. No es un valero NSK, es otra marca, se está copiando.
Pero la armadura es fenólica. Si hablamos de una armadura fenólica, es un polímero descubierto por Ave Baeber en el año de 1872. No es otra cosa que un fenol más un aldehído. Los combinas, los mezclas, reacciona y podemos tener este sólido. Pero este tipo de piezas de mano con este componente fenólico son piezas de mano que muchas veces pudiéramos meter al alcohol, al glutaraldehído que usamos para desinfectar muchas cosas. Si metieran esta mano, la meten, la sacan, la enjuagan, ya se echó a perder, ya se dañó. Se está disolviendo esto, tal vez lo meten, lo sacan, lo enjuagan, esto se va a empezar a resecar, a cuartear, se va a romper, o si dejan algún tiempo dentro de un glutaraldehído o alcohol, este tipo de valeros, ya no va a girar. Meten su fresa, le tratan de dar vuelta con la mano, ya no gira el valero. El otro es la poliamida. La poliamida fue descubierta por DuPont en la década de los años 30. La poliamida no es otra cosa que un nylon. Es mucho más resistente vamos a decir, al ataque químico, a la corrosión química, a que se disuelva, pero no es tan resistente al desgaste, ya resiste un poco más. Normalmente hablamos de un nylon tipo 11 para fabricar la poliamida. Vean, si hay diferencia de una pieza de mano tradicional, estándar del mercado, a una NSK. Tenemos otro sistema que es la válvula antirretorno que podemos instalarle a nuestra pieza de mano. No es otra cosa, y ahorita lo vamos a ver cómo es. Es un plastiquito, hay presión, corre el agua. Este plastiquito abre, deja pasar el agua y cuando deja de haber presión de aire, soltamos el pedal, se cierra y esta agua ya no regresa a nuestra línea. Es decir, si no tenemos un sistema antirretorno, que actualmente es obligatorio en muchos países utilizar piezas de mano de este tipo, estamos contaminando nuestra línea de agua con bacterias. Este es el sistema antirretorno de 2 hoyos, como decimos, un borde, 4 hoyos, dependiendo qué tipo de pieza de mano tengamos. Aquí, esto lo conectamos a la pieza y esta parte de acá a la unidad, a nuestras mangueras, y aquí está el sistema antirretorno que habíamos visto. En las piezas de mano NSK, ya algunas marcas están copiando esto. Tenemos un sistema de laberinto que evita que el agua, ¿se acuerdan de lo que les había dicho del fenómeno del torbellino? Si esto gira así, lo que hay aquí de spray, agua y pues los sólidos muy pequeños, bacterias, van a entrar por aquí a un lado, por aquí a un lado de donde está la fresa. Es este sistema de laberinto que evita que entre, que succione. Eso es bien importante, que nos va a ayudar, sí nos va a ayudar a que se contamine menos la pieza de mano, que no tengamos tanto problema, más fácil mantenerla limpia y sobre todo, si es más fácil mantenerla limpia y no se contamine, pues no vamos a tener tantos problemas. Es una esquematización del sistema de laberintos, un video de NSK que evita que se succione el spray y toda la contaminación de microorganismos y detritos que trae el spray. Y al evitar que se succione, no penetra. Pero también tenemos nuestra válvula antirretorno
echamos el pedal, se abre, pasa el agua, soltamos el pedal, se cierra y evita que jalemos el agua o el spray o la saliva, el agua que hay dentro de la boca del paciente. Por eso el proceso, por eso hemos estado hablando de realizar un proceso de limpieza, de reprocesamiento de la pieza de mano. Hay una norma, dentro de la norma del 2017 sigue vigente. La norma dice, aquí la norma nos dice cómo el fabricante debe fabricar su pieza de mano, qué requerimientos debe de cumplir, y uno de los requerimientos de todo esto, aquí está, es el 5.10, la resistencia al reprocesamiento, por lo menos, no es el máximo, es el mínimo que debe de resistir nuestra pieza de mano de ciclos, de estarlo metiendo al autoclave si hacemos las cosas de la manera correcta. En el caso, siempre se han usado los aerosoles, hay diferencia, antes teníamos el Pana Spray, ahora tenemos el Pana Spray Plus, la diferencia, bueno, ahora es del doble de tamaño, trae más, eso es bueno. Y se le ha agregado alcohol, no por usar exclusivamente el Pana Spray Plus porque tiene alcohol y ponérselo a la pieza de mano, ya con eso quedó limpio, no, nos va a ayudar a reducir el nivel de contaminación dentro de lo que es la luz de los tubos en la pieza de mano. Aquí está, alcohol, etanol entre el 25 y 35%. Aquí hay una diferencia bastante interesante. El siguiente renglón aquí de arriba es un lubricante de éster sintético, es un aceite, es muy, digamos, muy soluble, delgado, no es de alta densidad, eso es importante. En relación a otras marcas, los spray normalmente dicen que es un aceite sintético nafta. Petróleo, o sea, es un derivado natural con un aceite de muy, muy alta densidad, muy difícil después de que uso el spray poderlo reprocesar. Hay que, de preferencia, conectas tu pieza de mano, si lo haces manual, a la unidad, y pues tienes, si es la de alta, pues que pase mucha agua para que se purgue bien, esterilizas, pero después cuando estás trabajando en el paciente, ese aceite empieza a salir, se te engrasa el espejo, no ves bien, empiezas a sentir ese aceite y parece que había quedado limpio. Sí, sí hay diferencia en esto. Con este aceite no tenemos realmente tanto ese problema. Si está bien reprocesado, no batallamos en ese sentido. Entonces, a lo mejor dicen, es que hay diferencia del precio de un spray, Pan Spray Plus en diferencia a otras marcas. Sí, sí la hay la diferencia, pero es su formulación, cómo está hecho y la diferencia cuando llegamos a trabajar con el paciente. Estos son mis piezas de mano, la pieza de mano de baja. No está nueva, el contraángulo no es nuevo, sí lo hemos estado cuidando de un tiempo atrás hacia acá. El spray, donde va el agua, purgarlo, primero hay que purgarlo en unidad. Si tratamos de hacer algo manual, donde pasa el agua también lo purgamos con el aceite, que se limpie, si es que pudiera llegar a succionar algo por el agua. Esta es la pieza de mano con spray de 4 hoyos, también en otra pieza que tenemos, que pase el aceite. Esta es la de baja. Sería mucho trabajo desarmarla entre cada paciente. Tratar de desarmarla todos los días, por lo menos al final del día. La metemos a lavar en el ultrasonido. Después de lo que vi, tomé la decisión de meterlo a lavar el ultrasonido, enjuagarlo y ponerle mucho spray, como ustedes vieron, volverlo a armar, meterlo en agua, ponerlo a trabajar para que se le salga aceite y meterla a esterilizar. Es mucho trabajo ponerse a estar reprocesando cada una de las piezas, hacerlo bien de manera manual. Pues al menos son 15 minutos por pieza. Es demasiado tiempo si estamos trabajando y tenemos una buena carga de trabajo, viéndolo positivamente. La otra opción es un iCare. Es muy sencillo.
Es muy rápido, solamente ya sean los contrángulos o las piezas de mano de alta, conectarlas, programar las 4 al mismo tiempo o solamente una, cerrar la tapa, apachurrarle el botón y me pongo a trabajar y ya sé que cuando regrese eso ya está procesado limpio para embolsar y meter al autoclave. Mucho más rápido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí hay diferentes indicaciones, teniendo en cuenta la indicación que hay desde 1974 y considerando que los autoclaves no precisamente dan exactamente 120 grados centígrados, pueden dar hasta 135, no vienen perfectamente calibrados y no nos dan la temperatura tampoco cuando están trabajando. ¿Qué podemos hacer? 5 minutos en el autoclave, previo precalentamiento, va a haber 10 minutos, procesar los 5 minutos en autoclave. Si tenemos dudas, si tenemos cuánta contaminación bacteriana nos pudiera dejar un paciente, podemos ponerlo 15 minutos sin ningún problema. NSK nos dice 20 minutos a 121 grados no tenemos problemas y nos va a durar más de 250 ciclos. Pero lo que no sé es la temperatura de mi autoclave. Eso es lo que debemos nada más de considerar y tener cuidado en ese aspecto. ¿Qué tenemos? Tenemos diferentes modelos de piezas de mano de alta velocidad en NSK. Dependiendo del modelo, lo que estemos, lo que queramos adquirir, bueno, hay que ver, entren a la página, ven el catálogo, vean qué hay, qué es lo que necesitan para que puedan comprar un modelo. ¿Qué puede ser? Uno, puedo comprar por el tamaño de la cabeza, un tamaño pequeño, no muy alto. No todos los pacientes pueden abrir mucho, hay bocas pequeñas o no son bocas pequeñas, simplemente no, la apertura no es grande. Entonces, entre más pequeña sea la cabeza de la pieza de mano, es más pequeña la turbina y la potencia o la capacidad de corte es menor. En este caso, 16 watts y en este caso 20 watts de potencia de corte. Esta medida en watts viene desde la norma dental, lo especifican, cómo lo toman y todo. Este es spray simple, este es de 4. ¿Cuánto ruido puede hacer? ¿Qué tenemos? Ruido ambiental, 40 decibeles. Lo seteamos, 40 decibeles tenemos. Vamos a poner a trabajar la pieza de mano. Alrededor de 55 decibeles de ruido. No está mal. Esta es la de 4, es la de 16 watts. Esta pieza de mano, la que son piezas de mano mías. Estamos usando. Hay otros modelos mucho más, más potentes. Panamax Plus 2, 27 watts, una cabeza mini o una cabeza estándar, 30 watts. Digamos, aquí estamos en el tope máximo de potencia en el caso de las piezas de mano neumáticas. Es más grande la cabeza. Aquí tenemos la otra pieza de mano de 20 watts que habíamos visto al principio. Es nada más de salida de agua y un solo hoyo. Es más grande la cabeza, es más potente, en la misma proporción vamos a tener mayor cantidad de decibeles. A 40 libras, ahí estamos viendo, tenemos 60 decibeles. No es una pieza de mano para trabajar a 40 libras. Se debe de trabajar con menos presión porque se va a dañar la turbina. Tenemos más opciones, que es iluminación. Cuando hablamos de iluminación, es muy eficiente este LED, bastante interesante.
Son turbina, es una pieza de mano de 16 watts, tal vez en relación a lo que acabamos de ver en las otras Panamax Plus 2 hasta de 30 watts. No es malo 16 watts, se trabaja bien. Yo trabajo mucho con la de 16 watts porque la cabeza es más pequeña, es una cabeza pequeña. No me quejo, es bastante eficiente. Muchas veces nuestro problema, arco superior, primero o segundo molar, aunque tengamos dique, iluminación halógena o iluminación LED, la luz no llega dentro de la cavidad y necesitamos ver bien qué es lo que estamos haciendo. Eso es un problema muy grande en nuestra profesión. Aquí tenemos la opción para trabajar, si ese es nuestro problema. Tenemos más opciones. NLX Nano, un motor eléctrico con luz LED, una vibración mucho menor en relación a la pieza de mano neumática. La reducción de ruido es increíble, ahorita lo vamos a ver también, con diferentes opciones en los contraángulos para trabajar aumentando la velocidad, incrementándola 5 veces, teniendo un 1 a 1, reduciendo la velocidad, dependiendo qué es lo que estén haciendo, como les guste, o las necesidades de trabajo, no como nos gusten las necesidades de trabajo, o para baja velocidad en 1 a 1. Aquí hay un video de un Nano, pueden ver que no está nuevo, que tiene sus batallas, se retiraron coronas. Fue muy rápido retirar las coronas, tiene mucho torque para trabajar con la presa, excelente irrigación. Obviamente, si vamos a tener más torque y más revoluciones para trabajar más rápido, necesitamos, yo les pudiera decir, el tope máximo de irrigación. Tiene iluminación LED. Vean la iluminación. Son 30.000 lux, si no mal recuerdo, el LED en cuanto a iluminación. Se trabaja excelente con esta pieza de mano, pero excelente. Aquí está la medición del ruido. Ya le bajamos el volumen al video, ¿eh? Ahí está la marcación, la captación del ruido. Ya trabajando continuo, promedio 45 decibeles. Prácticamente la mitad de ruido de lo que hace una pieza de mano convencional de otra marca, que están en 80 decibeles. Estamos por terminar. ¿Qué otra cosa tenemos? Un aeropulidor. Un aeropulidor nos puede sustituir el uso de un contraángulo de baja velocidad para muchas labores. Limpiar un acceso, los residuos de cemento, quitar los residuos de la curación aquí en el acceso, limpiar una preparación para, a lo mejor, cuando retiramos un provisional, vamos a cementar, no queden residuos de cemento, quitar toda la placa bacteriana de la cavidad, dejar muy limpio, sustituye el tallado con cepillo y pasta profiláctica antes de hacer adhesión, desmanchar el diente, la limpieza dental, desmanchar un diente que está pigmentado por tabaco, desmanchar un diente que está pigmentado con placa bacteriana. Esas manchas donde la punta del escariador, la más delgada, no entra, o sea, en los puntos de contacto, donde no llega el cepillo de profilaxis, el aeropulidor va a ser muy eficiente y muy rápido para poder hacer estas labores. Muchas gracias, un saludo para todos. Es muy agradable estar con ustedes. Muchas gracias. Sé que quedan preguntas, por ahí quedó mi correo electrónico, con confianza, un mail, yo les responderé.